Como consecuencia de la crisis económica y la caída del bienestar material, entre otros factores, la mayoría de los venezolanos se están moviendo desde la polarización hacia una síntesis, donde comparten la visión de un modelo de economía mixta, con diversas formas de propiedad. La mayoría está de acuerdo con promover y proteger la iniciativa privada productiva y las inversiones, pero también creen en un Estado que guíe el desarrollo económico. Demandan orden y eficiencia, igualdad y justicia social. No buscan un culpable, quieren respuestas, soluciones y hechos. No se trata realmente de una despolarización política y social, pues se mantiene la confrontación entre dos visiones de sociedad y dos modelos. Se trata más bien de la continuación de un proceso hegemónico donde los sectores moderados de la oposición y los independientes se acercan a un espacio de tolerancia e identificación con los postulados principales del legado del comandante Chávez. La característica clave de este proceso es que los chavistas están aceptando que el Estado por sí solo no puede, y los opositores están entendiendo que la empresa privada por sí sola no debe. 3 de cada 4 venezolanos consideran que lo mejor para Venezuela es un modelo económico productivo, donde existan empresas del Estado, empresas privadas y empresas de propiedad social o comunal. 59% considera que la economía de un país debe conducirla el Estado y no la empresa privada. 86% de los venezolanos está de acuerdo con que el gobierno debe promover la inversión privada, nacional e internacional. La mayoría rechaza las privatizaciones de empresas estratégicas como PDVSA, CanTV y Corpoelec. 78% considera que es más importante el diálogo entre el gobierno y los empresarios que con la oposición. 61% de los venezolanos no confía en que un gobierno de oposición pueda resolver los actuales problemas económicos del país. Yo sé que no es fácil creer en nuevas promesas, pero no podemos quedarnos sin hacer nada y dejar que la violencia nos destruya. Como empresario voy a la Constituyente para impulsar una economía productiva y diversificada, para que se promueva la inversión privada, para que se reafirme el derecho a la propiedad y se revisen los controles y las expropiaciones. Voy a la Constituyente para que nunca más haya desabastecimiento ni inflación. Para analizar esta situación he invitado a Fanny Suárez, presidenta del Consejo Bolivariano de Industriales, Empresarios y Microempresarios, y a José Agustín Campos, presidente de la Confederación de Agricultores y Ganaderos. Ambos son candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Bienvenidos, Fanny, José Agustín. Muchas gracias. ¿Por qué es necesaria una constituyente, sobre todo en el campo económico, Fanny? Es necesaria una constituyente porque tenemos que actualizar aquellos logros que los venezolanos hemos venido obteniendo, que hemos venido conquistando, y es necesario actualizar y es necesario empoderar al empresariado constitucionalmente en los derechos que los asisten. En concreto, ¿qué significa actualizar, empoderar? Actualizar y empoderar significa que le demos un rango constitucional. ¿A qué conquistas? ¿A qué conquistas? ¿A qué conquista? Mira, los empresarios antes estábamos invisibles. Los empresarios se nos utilizaba única y exclusivamente como medios propagandísticos. Ahora los venezolanos tenemos una participación total, tangible dentro del quehacer nacional que nos ha impulsado incluso a los parámetros del quehacer internacional. Somos protagonistas de nuestras decisiones, somos protagonistas de las organizaciones que rigen
todos los destinos del empresariado venezolano. Participamos en diversos organismos y diversas organizaciones gubernamentales a las cuales antes asistían personas no representativas del sector, personas que no eran empresarios y que lógicamente no sentían ese amor, ese calor y esa decisión de defender lo suyo con el criterio de todo aquel esfuerzo que solamente puede sentirlo el creador de la criatura. ¿Qué crees tú? ¿Por qué es importante la constituyente? Sobre todo en el campo económico y de cara a favorecer la participación, la presencia del empresariado. Fíjese, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que la constituyente es la solución. ¿Qué quieren los venezolanos hoy en el campo económico? Soluciones. ¿Soluciones a qué? A sus problemas inmediatos, a sus problemas domésticos. Por ejemplo, desde la constituyente, nosotros desde la constituyente vamos a producir una decisión constituyente, por ejemplo, que nos permita en términos inmediatos producir 50.000 hectáreas de caraota. Nosotros sabemos cómo hacerlo. 50.000 hectáreas de caraota son 40.000 toneladas de caraota. Y hace falta la constituyente para eso. En este momento que ese debate prendió, que nosotros los empresarios vamos a ir a la constituyente a llevar nuestra experiencia, a llevar nuestras angustias, a llevar nuestro conocimiento, a ser nosotros los empresarios parte de toda esa solución global que necesita el pueblo para tener abastecimiento, no solamente en productos agrícolas, vegetales, sino en productos agrícolas, animales. Yo te hablaba de la caraota, que es un asunto elemental. La gente necesita caraota hecha en Venezuela. La gente necesita caraota buena, bonita y barata. ¿Dónde la podemos sembrar? Cuando bajan, Oscar, las aguas en el Orinoco, solamente por bajar las aguas del Orinoco, en toda esa franja de Caicara del Orinoco, de Barranca del Orinoco, solamente con bajar las aguas, ahí usted siembra toda la caraota que necesitamos y no hay necesidad de importar un grano de caraota. ¿Qué puede hacer la constituyente? Producir una decisión constituyente que tenga efectos vinculantes en toda la estructura del gobierno y buscar todos los recursos por esa decisión constituyente para ponerlas ¿a qué? A la disposición de los productores y los productores siembren, cosechen, o sea, son distribuyen. Decisiones que puede tomar la constituyente durante la redacción de la nueva Carta Magna. Correctamente, es decir, que la constituyente está trabajando y está produciendo. No solamente nos vamos a dedicar allí a hacer, por ejemplo, a decir, bueno, un principio, vamos a garantizar la propiedad privada. Está bien, ese es un principio elemental, pero que ese principio elemental, si bien es cierto que te da confianza, pero no resuelve. Entonces hay que producir una decisión ejecutiva constituyente para que la constituyente empiece a dar esa respuesta de una vez, para que la constituyente mueva el Estado, ¿Qué propuestas tenemos, Fanny? ¿Qué propuestas llevan los empresarios a la constituyente? Nosotros tenemos propuestas importantísimas, pero dentro de esas propuestas, las que el COBOIEM, del Consejo Bolivariano de Industriales y Empresarios, que yo presido, llevamos 3 propuestas puntales. Primero, la constitucionalización y la garantía de la propiedad privada. En segundo, que está garantizada en la actual Constitución, pero hay que reafirmarla. Está garantizada, ¿no? Pero nosotros queremos que sea algo más sólido, más fuerte, que le dé más confianza al empresariado, que permita reflejar esa confianza a nivel internacional para que las inversiones internacionales que están ahorita interesadas en Venezuela lleguen a nuestro país y logremos nosotros una consolidación de esta inversión que no solamente redunde en beneficio de la economía del país, sino en beneficio de los trabajadores por la creación de fuentes de trabajo. En segundo término, nosotros queremos también la constitucionalización del respeto a la producción. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que sea producido por el empresario sea respetado y que esta producción y los medios para realizarlo sean respetados, sean cuidados, sean protegidos, que no vivamos episodios de maquinaria, de producto, de situaciones anómalas y adversas en las empresas, donde estas maquinarias muchas veces, por situaciones que no vienen al caso, son destruidas, son víctimas de saboteo, son víctimas de peligrosos saqueos que solamente enturbian y desfavorecen el desarrollo y la imagen de Venezuela, tanto a nivel interno como a nivel externo. En tercer término, queremos constitucionalizar y garantizar la seguridad del empresario.
No es posible que el empresario sufra embates por situaciones que escapan a él. El empresario venezolano solo quiere producir, el empresario venezolano solo quiere trabajar, quiere dar su esfuerzo, quiere dar su constancia, quiere dar su producto, porque todo afianzamiento de un país pasa por el fortalecimiento del empresariado. Y, José Agustín, ¿qué propuestas llevas a la constituyente? Bueno, fíjese, en concreto. Otra propuesta bien concreta. Por ejemplo, si en el campo venezolano no se produce pollo, no se produce carne, el venezolano en general sufre y el venezolano en general se le afecta la cotidianidad de su calidad de vida. La calidad de vida. Yo propongo, por ejemplo, sembrar 300.000 hectáreas de cereales en términos inmediatos, que mientras está desarrollándose la constituyente, existe el ciclo agronómico de siembra norte-verano. Mientras se esté desarrollando, se puede producir otra decisión constituyente de sembrar 300.000 hectáreas de cereales, es decir, maíz amarillo, sorgo, soya, para producir 4 millones de toneladas de alimento concentrado para pollo, para ganado lechero, para cochino, y eso haría que se activen cientos de granjas de pollo que están en este momento, que no están activas, que están desactivadas, y eso haría que llegaran entonces toneladas de carne de ave, de carne de pollo al pueblo venezolano, y la constituyente sea un mecanismo para tranquilizar, para buscar no solamente la seguridad alimentaria del venezolano, sino también para llevar la paz laboral, la paz política, la paz ciudadana, y que el venezolano recupere la tranquilidad de su tejido social plenamente abastecido. Eso es otra concretica. Son las decisiones ejecutivas que puede tomar la Asamblea Constituyente. Exactamente. Otra, por ejemplo, hay un cerro de maquinaria agrícola, pero que está abandonado, de tractores, de rastras, de todo eso que los agricultores saben que sufren, que nosotros necesitamos. Otra decisión, hermano, la constituyente produjo una decisión de recuperar en términos inmediatos toda esa maquinaria agrícola, buscando mecánicos, contratando empresas de servicio, es decir, haciendo una alianza entre los verdaderos sectores productivos, bueno, para que toda esa maquinaria se ponga al servicio de Venezuela y los venezolanos, con trabajo de los venezolanos, con producción de los venezolanos, le llevemos a los venezolanos lo que los venezolanos le están exigiendo al liderazgo, que es llevarle la tranquilidad social, es decir, el abastecimiento, entre otros. Muchos de nuestros problemas no tienen que ver principalmente con la ausencia de recursos, que hoy es un problema grave, ¿no?, por la caída de los precios del petróleo, sino que muchos de los problemas o no se avanzan en las soluciones muchas veces por falta de desempeño, por falta de capacidad gerencial, por falta de decisiones. ¿Qué puede hacer la constituyente en este sentido? Porque más allá de las decisiones es necesario la ejecución. Pero me responden cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. Les comentaba que muchas veces no es la falta de ideas o de recursos, sino la dificultad para ejecutar con capacidad gerencial las decisiones que se tomen. ¿De qué manera la constituyente puede resolver ese nudo, desatar ese nudo? Por ejemplo, en el sector agrícola, nosotros potenciaríamos allí desde la constituyente lo que se llama un concepto suavecito de siembra temprana. Siembra temprana quiere decir que si el ciclo agrícola empieza en el mes en norte-verano, en el mes de septiembre, ya en el mes de agosto, usted tiene que tener debajo del galpón, todos los agricultores tienen que tener su semilla certificada, tienen que tener su maquinaria, tienen que tener su fertilizante, tienen que tener sus agroquímicos, de manera que cuando empiecen las lluvias ya usted tiene todo eso ahí, metió su semilla. Y la constituyente puede ayudar tomando decisiones. Tomando decisiones. Porque es plenipotenciario. Claro, y nosotros, por supuesto, que vamos a ser constituyentes, y aquí aprovecho para hacer la publicidad, el compañero Chemel es el número 2, él va a ser constituyente, Fanny va por el sector empresarial como número 5 y yo voy como número 21. Nosotros vamos a salir a supervisar, a inspeccionar, están los recursos. Con la autoridad que les da ser constituyentes. Con la autoridad, porque nosotros vamos a estar más investidos de las más alta capacidad legislativa que tiene la República, emanada de la Asamblea Nacional Constituyente. Más allá de redactar una constitución, es la posibilidad de tomar decisiones. ¿Qué crees tú, Fanny? Es cierto. No solamente de tomar decisiones, sino de
escuchar a ese pueblo a través de los que vamos a ser constituyentistas, porque el pueblo necesita ser escuchado, el pueblo necesita que sus problemas sean solucionados, que sea resuelto este nudo gordiano en que nos han metido sectores violentos. El empresariado venezolano tiene 4 meses que no produce. O produce con dificultad, claro, por la violencia. El venezolano está resintiendo esta situación y está comprendiendo que solamente por la vía de la constituyente vamos a salir de esta etapa de violencia, de esta etapa de caos, de esta etapa de no entendimiento entre estos sectores oposicionistas y los sectores del pueblo venezolano que exige, que está pidiendo una constituyente para poder adaptarse a los tiempos modernos y adaptar esos logros que ha tenido ya de una manera legal, de una manera consona, de una manera que le llegue más profundamente y con más recursos a lo que hasta ahora ha logrado. Son 5 constituyentistas en representación del empresariado, pero en una asamblea de más de 500 diputados, ¿qué posibilidades hay que la voz del empresariado se escuche? Porque va una voz, Oscar, de los empresariados de mucho talento y de mucha experiencia. Es decir, los empresarios que van allí no son empresarios de maletín, no son empresarios que llegaron en paracaídas, sino es gente que viene luchando desde hace 20, hace 10, desde hace 20. Que son críticos de la gestión. Exactamente, que no puede haber... No son complacientes. Correctamente, no son complacientes. Entonces, dentro de ese grupo de 500 y tantos, ahí van a estar 5 empresarios, que vamos a defender los derechos de los venezolanos, que vamos a plantear los derechos de los venezolanos, que vamos a estar supervisando, que vamos a inspeccionar, que nos vamos a asesorar, que vamos incluso a servir de bisagra entre los sectores que nos adversan, que vamos a ser tolerantes con los sectores que nos adversan en el sentido de buscar la contribución, que cada venezolano le meta el hombro a Venezuela, y yo pienso que la constituyente es el gran diálogo político para eso. Quiero ahora que hagamos algunas conclusiones. Tu conclusión, Fanny. Queremos ratificar que este es un momento de oro que tiene el empresariado para blindar su presencia en este importante foro nacional, que es el foro más importante de toda Venezuela, para poder producir, para salir adelante. Mi concurso está presente, voy con el número 5 en el tarjetón, no hay quinto malo, y allí estaremos con toda nuestra voz, que es la voz del empresariado venezolano. Tu conclusión, Jorge. Le digo a los venezolanos que la constituyente es la solución, que la constituyente es útil, que la constituyente va a contribuir a la solución de los grandes problemas del país. El 30 de julio, empresario venezolano, no le tengas miedo a la constituyente, vota por la constituyente, haz valer tu voto, vota por la calle del medio, vota por el 21, apodérate del 21, hazlo pueblo, transfórmalo en constituyente, que la constituyente va a resolver y va a debatir para pacificar a la República y para producir por la República. Muy de acuerdo con ustedes. Yo creo que la constituyente es la gran oportunidad para encontrarnos, reconocernos, debatir y decidir entre todos el porvenir del país. Muchísimas gracias, Fanny, gracias, José Agustín. Gracias a ti, Oscar. Muchas gracias. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional, o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en el próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.